Buenas noches, compañeros y compañeras. Este nuevo encuentro, este nuevo conversatorio, en el que vamos a tratar el tema imperio, hegemonía y marionetismo del Deep State, o lo que algunos llaman el Estado profundo. Este tema puede causar cierta polémica por su aire, que muchos lo consideran conspiranoico, pero despierta también así inquietudes y posibilidades no contempladas, sobre todo desde el ámbito formal, desde lo que llamamos el ambiente académico, muchas veces que se califica todo esto como pseudocientífico, o para nuestro caso podríamos llamarlo de una pseudofilosofía, pero no por ello dejan de contener alguna verdad, alguna realidad que quizás ha sido maquillada, ha sido trastocada y tras bambalinas opera de manera incógnita, incluso en contra de lo que podríamos llamar las libertades, los derechos, el propio Estado en el que nos encontramos, constituciones y demás, operan por encima de estas realidades, y es el tema que hoy nos trata, a ver cuánto de actualidad tiene, fue solamente una cuestión del pasado, y cuáles son las perspectivas a futuro en estos tiempos que se está viendo. La historia global está dando un viraje de timón, un cambio hacia lo que podría ser lo que hemos considerado el paradigma de la multipolaridad, y cómo también esta podría ser la posibilidad inquietante de una otra narrativa, también antes prefijada por esto que se llama el estado profundo. Para esta ocasión, entonces, vamos a tener a nuestro compañero de filosofía, Anatoly Paz, estudiante de la carrera de filosofía, quien nos va a dar sus pautas y pormenores acerca de esto. Él es investigador y autodidacta independiente, y le vamos a dar 20 minutos de exposición, a lo que luego cada cual de los oyentes podrá intervenir a 5 minutos dando un comentario, una pregunta o aportando algo que considere proclive al tema que vamos a tratar. Antes de comenzar, quisiera dar una nota, un aviso, para ir más gestando disciplina dentro de lo que son los conversatorios. Esta nota tiene que ver con que cada uno es dueño de los criterios vertidos en este espacio. Así como la cualidad de los conversatorios es tener esta pluralidad de criterios. No tendemos hacia ninguna línea, más allá de que se llame de izquierda o derecha, alguna afinidad política o partidaria, nada de eso, sino que de lo que se trata es de ir gestando redes de eh, conocimiento, redes de diálogo, en las cuales cada uno vaya fortaleciendo los propios sentires y pensares filosóficos que le vayan gestando. Podemos estar o no estar de acuerdo con algunas de las posiciones, en este caso la exposición que nos va a dar el compañero Anatoly, pero más allá de eso, de lo que se trata es de ir virtiendo criterios a favor o en contra de los argumentos que nos va a presentar. Dicho esto, le da a compañero Anatoly, por favor, adelante. Muchas gracias, compañero Heinz. Le agradezco a los compañeros su presencia. Voy a hacer inicio de la exposición, sin antes mencionar que evidentemente es un tema que pudiera ser tal vez ajeno a la filosofía. Estoy consciente de que existe cierto purismo en la carrera, de que solo se traten temas calificados de filosóficos, pero en esta exposición voy a tratar de demostrar que hay filosofía en el tema del Deep State, más específicamente en el tema y en el concepto del nuevo orden mundial, porque estamos hablando de un paradigma de la realidad que requiere de una forma de lógica, de pensamiento y de valores
que están siendo instaurados sistemáticamente en nuestras sociedades para el cambio de nuestra mentalidad global. Al más puro estilo mansillano, me propongo ahora proceder a la lectura de mi trabajo y, en la medida de lo posible, hacer pequeños comentarios a manera de complemento. Le pido por favor un poco de tolerancia al compañero Heinz si en algún momento me paso del tiempo, porque el tema ha sido realmente amplio y es difícil tratar la esencia filosófica sin perderse en las cuestiones más superficiales. Sin más, empiezo la exposición. Imperio, hegemonía, marionetismo del Deep State en el siglo XXI. Injerencia, conspiraciones y narrativas de la realidad global. Si nos preguntaran en este momento qué es un imperio, ¿qué contestaríamos? ¿Es algo semejante al imperio ruso o al imperio británico? Lo más cercano a un imperio a día de hoy está más allá de la simple comprensión del individuo promedio. Se trata de un imperio invisible que tiene un impacto poderoso y directo sobre nuestras vidas cotidianas. Eso lo dice el señor Daniel Stulin. No podemos decir que todos pensamos igual, pero sí podemos afirmar que todos pensamos dentro de determinados parámetros que nos han sido heredados, nos han sido infundidos por la sociedad, por los medios de comunicación, por nuestros maestros, y esta condición nos atrapa estableciendo qué podemos hacer y qué no, diciéndonos qué podemos pensar y qué no. Este paradigma es el resultado de la investigación de las mejores mentes, los mejores tanques pensantes e instituciones que llamaremos organizaciones discretas, y que se dedican a la investigación y solución de los problemas económicos, políticos y sociales que acontecen en los distintos escenarios del mundo. La conclusión que queremos examinar es la siguiente en este trabajo. El objetivo común de estas organizaciones discretas es la consecución de un gobierno mundial en manos de una élite tecnocrática. Si recordamos las observaciones de Carl Schmitt de que la economía distingue entre lo útil y lo inútil, rápidamente comprenderemos que el crecimiento ilimitado del capital genera una tremenda dinámica centrífuga que impacta a fondo en nuestras naciones, sociedades, pueblos y personas. La expansión del capital tiene una virtud maléfica de desintegrar y descomponer en todos los aspectos de la vida. Es el pecado original al que hace referencia el señor Lorenzo Ramírez al decir que el crecimiento ilimitado del capital genera pobreza, miseria y destrucción. Enumerar las consecuencias sociales del establecimiento de monocultivos de millones de hectáreas en el Brasil, condenando a las poblaciones sin tierra del norte de este país a ser simples jornaleros, o comprobar cómo Facebook se apropia de cuencas de agua en el Uruguay para refrigerar sus nidos de servidores, obligando a la privatización del agua en este país, no son evidencias concluyentes de lo que entendemos por Estado profundo, aunque la acepción misma es un ardid engañoso para ocultar la real estructura del poder real. El concepto de Estado profundo tiene sus orígenes en Turquía y se usó para describir una red de militares y funcionarios de seguridad que actuaban fuera de las instituciones formales del Estado para realizar operaciones encubiertas y violentas. Vemos que el concepto de Estado profundo asume una relación directa con el concepto de Estado formal. Esta relación se refleja, por ejemplo, en el caso del movimiento QAnon en Estados Unidos, que asume que el Estado profundo opera directamente en los Estados Unidos y que sus ardides se mueven fundamentalmente en este contexto. Si bien Woodrow Wilson dijo, hay un poder tan organizado, tan sutil, tan completo, tan generalizado, que es mejor hablar en voz baja cuando se lo menciona, podemos afirmar que las organizaciones discretas relacionadas con el nuevo orden mundial se encuentran en todas partes del mundo y funcionan analizando y evaluando los asuntos políticos de cada nación y proyectando políticas prácticas y útiles a los intereses de los detentores del poder real. Hoy en día,
el poder real rehúye la idea de poseer un centro de poder que pueda ser atacado o tomado, y en su lugar aspira a tener presencia en todas partes, sin por ello poder ser identificado como el poder real. Y es para este fin que están dedicados todos sus esfuerzos tecnológicos. Si lo pensamos bien, existen hechos que nos hacen pensar que algo no funciona bien en el sistema internacional cuando observamos las Torres Gemelas caer en cámara lenta y vemos curiosas explosiones a los lados. Pensamos, algo no está bien aquí. Y cuando observamos que a pesar de la gran inversión que hacen países como Estados Unidos en la protección de sus fronteras, con satélites que pueden detectar movimientos sutiles de tierra y en el mar, y disponer de miles de efectivos desplegados las 24 horas, la industria del tráfico de sustancias controladas sigue siendo un negocio en auge. El autodenominado investigador conceptual Daniel Sturlin nos dice sobre la producción de drogas en el mundo. Ahora sabemos que la guerra contra las drogas es una farsa. Siempre lo ha sido. Mientras siga habiendo dinero que ganar, seguirá haciéndolo. El comercio de la droga como forma de asegurarse una ventaja económica se remonta a la Compañía Británica de las Indias Orientales. Y el contrabando de opio desde la India hasta China en los últimos años del siglo XVII. Se dedicaron a ello durante más de 300 años. La CIA no solo traficó con drogas durante la época Irán-Contra, lo ha hecho durante todos y cada uno de los 50 años de su existencia. De acuerdo a una investigación del Congreso de los Estados Unidos que se llevó a cabo en 2001, los bancos estadounidenses y europeos blanquean al año entre 500.000 millones y $1 billón del crimen internacional. Noticias como estas nos hacen pensar que algo no está bien en la historia versión Walt Disney que nos venden en los medios de comunicación. Punto 2. El régimen de libertad democrática. Su mayor fortaleza es su mayor debilidad. En política, a su vez, damos por un hecho que el Estado-nación moderno, que nació en el siglo XVIII y XIX, sigue siendo la máxima instancia para el ejercicio del poder. El aceite con el que pretendemos lubricar los engranajes de esta maquinaria, el Estado-nación, lo denominamos democracia. Con lo que, abrazados a una fórmula política inventada por intelectuales del siglo XVIII, dogmatizada por el imperialismo del siglo XIX, hacemos de cuenta que con ella resulta suficiente para que la voluntad de las mayorías rija los destinos de cada nación. Este modelo se ha impuesto como norma obligatoria en todos los estados del planeta, como la condición sine qua non que debe cumplirse si cada pueblo se propone integrar el concierto de las naciones. Esto ya desde 1945. Asumir la perfección de la democracia implica que se simplifica valores tan caros como los de la libertad, que se convierte en una mera abstracción, pues nos quedamos con la idea de libertad y no con su realidad. Rara vez se distingue entre las diferentes clases de libertad de la que puede gozar el ser humano. Por ejemplo, la libertad de espíritu e intelecto, la libertad política y la libertad económica o de poder adquisitivo. Punto 3. El aparato de control del sistema democrático. El intelectual Adrián Salvucci nos cuenta que las organizaciones discretas que idean las políticas que luego se aplican en el mundo real disfrutan de actuar fuera de lo que conocemos como sistema democrático, ya que de hacerse visibles y con portavoces oficiales, la sociedad tendría tuición para exigirles cuentas y criticar cualquier iniciativa que ellas intentaran ejecutar sin el consentimiento del pueblo. El anonimato es vital para estas organizaciones discretas. El aparato democrático es un marco prisión en sí mismo. Esto debido a que carece de dos cualidades fundamentales